Bienvenidos a este nuevo vídeo. En este caso va a tratar de los ejercicios de luminarias. Voy a resolver en este vídeo el ejercicio número 3, que fue el que nos quedó pendiente, ¿vale? Y también voy a hacer una especie de repaso de cómo se resuelven ese tipo de ejercicios de luminarias. Vais a ver que es siempre el mismo mecanismo para resolverlo, siempre es la misma fórmula, que es calcular el flujo total en base a la luminancia que me van a dar, la luminancia mínima, la luminancia mantenida, que es la que nos van a pedir que cumpla ese requisito, en base al factor de mantenimiento, en base al factor de utilización y en base al área que voy a iluminar. De ahí me va a dar un flujo luminoso total, que luego, dividido entre el número de lámparas que tiene cada luminaria, me saldrá el número de luminarias total que hay que poner, ¿vale? Y por ende, el número de lámparas. Lo vamos a ver, es muy sencillo y como ejemplo vamos a resolver el ejercicio 3 que nos quedó pendiente. El ejercicio 3, ahora lo leeremos. En este caso lo que nos da a elegir son 3 tipos de lámparas, no 3 tipos de luminarias, ¿vale? Entonces, ayer vimos la modalidad de elegir entre luminarias, que sabéis que hay que usar aquella tabla para sacar el factor de utilización, que el factor de utilización va en función del índice del local, es decir, de las proporciones que tiene el local, en este caso sería un coche de pasajeros, y va en función de eso y de lo que reflejan las paredes, del índice de reflexión de las paredes y del techo, ¿vale? Normalmente en los interiores de pasajeros se suele hacer con materiales que reflejan bastante y sale un coeficiente de reflexión bastante bueno. Eso quiere decir que el factor de utilización de una luminaria nos viene a decir que la luz que da no solamente es la luz esa, sino la que refleja en paredes y techos. Si pusiéramos un fondo negro, por ejemplo, en locales pues de discotecas o demás, que las paredes son negras, lo que ocurre es que la luz que hay se absorbe en las paredes por ser un cuerpo oscuro, ¿vale? Entonces ese índice de reflexión será muy bajo y la luz de la luminaria se perderá en las paredes. Depende del ambiente que queramos iluminar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a leer el ejercicio 3 y nos va a quedar muy claro. Bueno, antes de resolver el ejercicio 3, vamos a pasar a la pizarra, que tengo ahí las fórmulas puestas. Bien, como os decía, en este tipo de ejercicios vamos a usar siempre esta fórmula, que no es que sea una fórmula para aprenderse, pero vamos, siempre se os dará. Primero vamos a calcular el flujo total necesario en ese espacio, que va a depender de la iluminancia mantenida, es decir, nos tienen que decir, pues queremos que haya 600 lux mínimo en esta habitación o en este vehículo, en este coche, ¿vale? Siempre nos van a dar eso como dato mínimo, o sea, como cantidad de luz que queremos uniformemente distribuida. Nos pueden ser 600 lux, pueden ser 300 lux, lo que sea. Luego tenemos el área. El área es el área del espacio que voy a iluminar, es decir, si se trata de un coche de pasajeros, pues será el largo por el ancho, ¿vale? Y aquí abajo tenemos el factor de utilización o coeficiente de utilización, podemos verlo de esta forma, FU o CU, da igual, ¿vale? Que esto depende del factor del local o índice del local K y del índice de reflexión de paredes y techo, ¿vale? El suelo no se suele considerar porque en el suelo es donde queremos que haya esa iluminancia mantenida, con lo cual solo se consideran paredes y el techo. Entonces este factor o bien nos lo dan como dato o bien la luminaria va a tener una tabla donde metiendo el factor del local y el índice de reflexión me sale ese factor de utilización, ¿de acuerdo? Y el factor del mantenimiento pues igual, o nos lo dan como dato o lo recogemos de una tabla, que esa tabla depende de la limpieza que hagamos cada cuánto tiempo, nos va a dar un número u otro. Bien, lo ponemos ahí y no tenemos mayor problema. Después, cuando ya tenemos el flujo total que necesitamos, lo que hacemos es pasarnos a la siguiente fórmula. Que la siguiente fórmula lo único que hace es calcular el número de luminarias en función
del número de lámparas que lleve esa luminaria y en función del flujo que den esas lámparas, ¿vale? Si a mí me hacen falta 5.000 lúmenes y tengo una lámpara que me da 2.500 lúmenes, pues tengo que poner 2 lámparas, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que hay luminarias que admiten varias lámparas o varias bombillas, ¿vale? Hay pues arrays de fluorescentes, entonces primero número de luminarias y después calcularíamos la potencia, que sería el número de luminarias por el número de lámparas de cada luminaria por la potencia de cada lámpara, ¿vale? Evidentemente, si n es 1, si por cada luminaria hay una lámpara, pues esto sería 1, con lo cual sería dividir, y aquí igual, número de luminarias o número de lámparas por la potencia de cada lámpara, ¿de acuerdo? Dicho esto a modo de repaso, pues vamos a leer el ejercicio 3 y lo vamos a resolver. Entonces, en la colección de ejercicios, ¿vale? Vale, este ejercicio 1, recordar que lo tenemos resueltos en las diapositivas del tema. El ejercicio 2 es muy sencillo, lo único que era pues elegir, dependiendo del índice del local y los factores de reflexión del techo y paredes, pues sale el coeficiente de utilización o factor de utilización, ¿vale? Y el ejercicio 3, que es este. Vale, vamos a leerlo, pero ya os adelanto que lo que nos va a pedir es elegir entre tres lámparas posibles, ¿de acuerdo? Entonces nos dice, un tren regional de 3 coches tiene instalada unas luminarias con lámparas fluorescentes en 2 hileras a lo largo de toda la composición. Cada coche tiene una longitud de 22 metros de largo, 2,9 metros de ancho y 2,5 metros de altura. Las luminarias están dispuestas en 2 hileras paralelas a lo largo de todo el tren y solo hay una lámpara por luminaria, ¿vale? O sea, digamos que sería un fluorescente detrás de otro en 2 bandas, es lo que nos está diciendo, ¿vale? En 2 hileras. Vale, dice, se requiere cambiar las lámparas a LED si tienen los siguientes modelos de lámpara LED. Una lámpara que me da un flujo luminoso de 2.500 lúmenes, otra que me da 4.500 y otra que me da 6.000, ¿vale? Evidentemente, cuanto más lúmenes, más potencia, 15, 22 y 35 vatios, y el largo de cada lámpara, o sea, lo que es el tubo fluorescente, el largo total, a ver que me aquí, ¿vale? El largo es 1,5 metros, 2 metros y 2 metros también. Entonces, en función de estas magnitudes, pues vamos a ver lo que sale. Como datos me da el factor de utilización de las luminarias, que es 0,45, con lo cual, pues ya me lo han dado. El factor de mantenimiento también me lo dan, 0,65, y el nivel de iluminación recomendado, 600 lux, ¿vale? Y nos piden elegir la mejor opción, teniendo en cuenta máxima uniformidad, es decir, que si nos sale un número de luminarias impar, pues tratemos de ajustar al par y luego en función de la longitud de cada lámpara o luminaria, pues que las adaptemos, ¿vale? Cumpliendo con la iluminación recomendada y la exposición de las luminarias. Tenemos 2 hileras, ¿de acuerdo? Que como el largo del coche son 22 metros, pues tendríamos que poner, en el caso de estas 2 lámparas, 22 entre 2, 11 por cada lado. Pero bueno, lo veremos más adelante. Y calcular el consumo total de cada una de las opciones. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a anotar los datos en la pizarra y lo hacemos. Bien, aquí tenemos ya los datos del ejercicio. Hemos dicho 3 tipos de lámparas, la L1, L2 y L3 lo voy a llamar, ¿de acuerdo? Factor de utilización, factor de mantenimiento y la iluminación. Entonces, para el caso 1, el flujo total para el tipo de lámpara 1 sería 600 por el área. Como me decía que eran 22 metros por 2,9, pues 22 metros por 2,9 metros dividido 0,45 y 0,65. Y esto me da un total de 130.871 luxes, ¿vale? De un solo coche, ¿vale? Luego para calcular la potencia tendremos que tener en cuenta los 3 coches, pero bueno.
130.000 lux. El flujo 2, bueno, vamos a ir haciéndolo poco a poco, completo, y así lo veo más claro. Entonces, ¿cuántas luminarias me harían falta aquí? Pues tendríamos que dividir, como me dice que es una lámpara por luminaria, pues N1 sería 130.871 dividido una, si queréis lo pongo, y en el primer caso pondríamos 2.500 lúmenes, ¿vale? Perdón, estos no son estos son lux, ¿vale? Esto, no sé si en el ejercicio viene lúmenes o luxes. Son... No, perdón, me he equivocado. Estos son lúmenes y estos son lúmenes, ¿vale? Vale, entonces, bueno, perdón por este lapsus. Aquí me saldrían 53,24, es decir, 52 luminarias o 52 lámparas, ¿vale? Potencia en este caso, sería 52 por 15 vatios, 780 vatios, ¿vale? Entonces lo dejo aquí. En el 1 serían 52 luminarias o lámparas, voy a poner luminarias, y 780 vatios. Lo dejo ahí, ¿de acuerdo? Para el caso 2, lo único que tenemos que cambiar es esto queda igual, ¿vale? Esto queda exactamente igual porque no he cambiado la iluminancia mantenida, o sea, lo que me piden de luxes, no he cambiado el área, no he cambiado esto, con lo cual en vez de dividir entre 2.500, divido entre 4.500. Y entonces ya solo me sale, borro esta línea, ¿vale? Entonces ahora sería el flujo 2 y el número de luminarias o lámparas, en este caso es el mismo. Y me saldría 29,08, que vamos a aproximar, yo creo, a 30 luminarias. Y la potencia de 2 sería 30 por, ahora me consumen 22 vatios, 660 vatios, ¿vale? Si queréis aproximar a 28, pues también os dejo, pero bueno, yo lo he aproximado a 30, ¿vale? Entonces en este caso me saldrían 30 lámparas y 660 vatios. Para el tercer caso, pues haríamos exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora en vez de 5.000 dividimos entre 6.000. Esto es un 3, esto es un 3, ¿vale? Fijaros que esto me sale siempre igual, me sale lo mismo, ¿vale? Y ahora esto me quedaría un total, al iluminar más cada lámpara, pues me sale menos, claro, 21,81, que yo aproximo a 22 luminarias, que coincide con el número de lámparas. Y a la potencia de 3 sería 22 por 35 vatios igual 770 vatios. Con lo cual me salen 22 luminarias o lámparas y 770 vatios. ¿Vale? Entonces, ¿qué solución podemos elegir aquí? Pues hombre, yo elegiría, si tenemos solamente el criterio de consumo, la que menos consume es esta. Pero como me está diciendo que esto tiene un largo de exactamente 22 metros de largo, ¿vale? O sea, el vagón, visto desde arriba, en planta, como me dice 2 hileras, y esto tiene 22 metros. Entonces, si elijo esta opción, tengo que dividir 30. 30 entre 2. Entonces tendría que poner 30 entre 2, sería 15 por hilera. 15 aquí y 15 aquí. Pero claro, 15 miden 2 metros,
serían 30 metros, entonces no me caben, tendría que solapar un tubo con otro tubo. Quedaría una solución un poco extraña, ¿no? O sea, tendría que poner un tubo así, otro tubo así, otro tubo así para que cupiesen, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que las luminarias son las que están en el tren, no puedo poner más, no puedo hacer un hueco ahí, con lo cual o las rebajo a 11, con lo cual ya no cumpliría con estos lux que me piden, porque si quito el número de lámparas, me baja. Entonces la mejor solución sería esta, que casualmente mide 22 metros, o sea, son 22 por 2 metros, serían 44. Entonces aquí pondríamos 11, en esta hilera 11 y en esta hilera 11, de tal manera que me salen 22 lámparas o luminarias, ¿vale? Y cabrían perfectamente. Entonces, la solución desde el punto de vista de potencia, esta desde el punto de vista de colocación, serían esa opción. ¿De acuerdo? Y bueno, pues yo creo que no pide nada más, ¿vale? Así se resolvería esto, ¿vale? Veis que es un poco, llegados a la elección, es un poco vuestro criterio el que elijáis. Elijáis lo que elijáis, si lo justificáis, pues ya está. Yo te he justificado que es mejor meter esto que meter esto, ¿vale? Porque aparte te salen más lámparas, tienes que mantenerlas más, se te pueden fundir más al haber más lámparas. Aunque podríamos decir que aquí se te funde una y dejas una zona de oscuridad bastante importante. Pero bueno, el criterio es ese. Si nos pidieran el rendimiento, sería la potencia entre los lúmenes, ¿vale? Sería ese numerito, lúmenes por vatio, ¿vale? El rendimiento sería 130.871 dividido 770, pues lo que dé, no lo tengo hecho. Pero esto daría unidades de lumen por vatio, es decir, por cada vatio cuántos lúmenes tendría. Y ya está, este sería el ejercicio número 3, ¿vale? Vale, bueno, pues dejaríamos aquí este vídeo y ahora vamos a hacer otro vídeo para el ejercicio que está resuelto. No lo voy a resolver, solamente voy a dar unas pequeñas indicaciones, pero yo creo que con lo que resolvimos ayer y con este ejercicio que ha quedado resuelto, pues yo creo que seréis capaces de hacerlo, no creo que haya mucha más problema. Así que nada, gracias por vuestra atención de este vídeo y si tenéis alguna duda, pues me lo comentáis y la resolvemos.